Bien, pues el día de hoy vamos a arrancar una nueva serie y en estas próximas semanas vamos a descubrir, vamos a estudiar que Dios quiere hacer más en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere hacer más en ti, Dios quiere hacer más en tu vida. Y esta serie va específicamente para aquellas personas que creen que no están por casualidad en este mundo. Esta serie va enfocada para aquellas personas que en su corazón creen y saben de parte de Dios que Él tiene un propósito para tu vida, que no estás aquí por casualidad. ¿Cuántos creen que tienen un propósito en su vida? Pues para ti es esta serie, para ti es esta serie. Y durante estas 4 semanas, yo estoy seguro que si tú abres tu corazón, el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo va a tocar tu corazón y te aseguro que Dios te va a hablar y te va a dar la fe para eso que quiere Él que como congregación alcancemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Dios nos llama a hacer algo, di conmigo, cuando Dios nos llama a hacer algo, viene el miedo, viene el sentimiento de sentirnos incapaces, ¿sí? ¿Alguien se ha sentido incapaz cuando Dios lo ha mandado a hacer algo? Nos sentimos incapaces, nos podemos sentir que nos hace falta estudiar, que nos hace falta conocer un poco más la Biblia, que nos falta prepararnos más, que nos falta tomar a lo mejor ciertos estudios o algo. Sin embargo, las personas que en algún momento nos sentimos incapaces, es Dios las personas que le encanta usar. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Es justo a las personas que Dios le encanta usar, personas que nos sentimos incapaces, personas que no nos sentimos capaces. Por ejemplo, ahorita daban testimonio que Lauris decía, es que la pastora primero ya nos comentó que no íbamos a ir, después que sí. Bueno, la realidad es que parte de eso es que mi esposita no quería ir. Esa es la realidad. Ella no quería ir, ¿no? Y justamente en los 3 testimonios escuchamos ese sentimiento de incapacidad, de no lo voy a lograr, no voy a poder. Sin embargo, Dios ahí es donde precisamente le encanta usarnos y usar cuando nos sentimos incapaces. Entonces, durante las próximas semanas vamos a estudiar la vida de un hombre común, de un hombre totalmente común, el cual es Nehemías. Diga conmigo, Nehemías. A mí en lo personal me encanta la historia de Nehemías, me fascina la historia de Nehemías porque es un hombre que a causa de una situación el corazón se le rompió y observó esa situación y decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Decidió que alguien tenía que hacer algo y que ese alguien podría ser él mismo. Así que vamos a arrancar el día de hoy con Nehemías capítulo 2 versículo 18. Acompáñame a este versículo, Nehemías 2:18, y dice lo siguiente: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. ¿Cuántos han sentido esa mano bondadosa de Dios que ha estado contigo? Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, y digamos todos juntos, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Le he puesto como título a esta serie, manos a la obra. Vamos a cerrar nuestros ojos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta serie que estamos arrancando. Te pido en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo
hables a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre que hay un propósito, que podemos hacer mucho más por tu reino, por extender tu reino, por extender tu obra aquí en la tierra, y enséñanos precisamente esos principios para transformar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se llama esta serie? Busca a una persona que esté ahí a tu alrededor y le vas a hacer Give me five, Yael, y dile manos a la obra. Vamos, dile manos a la obra. Dale esos 5 y dile manos a la obra. El día de hoy le he puesto como título a esta primer conferencia: cuando ya no puedes soportar más. Cuando ya no puedes soportar más. Y me encanta porque Nehemías no era pastor, Nehemías no era sacerdote, Nehemías no era rey, Nehemías no era profeta, Nehemías no era guerrero. Era una persona común, era una persona común y corriente que escuchó algo que le rompió el corazón hasta el punto que él tuvo la decisión de hacer algo al respecto. Y él se dedicaba a ser copero del rey. Diga conmigo, copero. Lo que hoy en día podría significar en nuestro contexto la palabra copero es mayordomo, es un sirviente dentro de un palacio, dentro de un ámbito de alguien muy prominente, alguien de mucha influencia, y prácticamente en nuestro contexto sería un sirviente. Es decir, en realidad Nehemías no tenía un gran puesto, no era alguien muy renombrado, me estoy explicando. Y su trabajo específicamente consistía en probar el vino antes que el rey, porque en ese tiempo era muy común que alguien quisiera atentar contra la vida del rey, y era mediante ponerle veneno a alguno de sus alimentos. Y prácticamente el copero la labor que tenía que hacer era probar antes de que el rey probara ese alimento o ese vino. Y bueno, pues el copero se arriesgaba el pellejo, porque si caía muerto, pues ya el rey ya se salvaba, ¿no? Entonces, pues no era tampoco un trabajo como que uno quisiera, ¿verdad? Y un día normal para Nehemías recibe una visita. Y entonces vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías. Específicamente vamos a arrancar en el versículo 2. Y el versículo 2 vemos que recibe esta visita específicamente de uno de sus hermanos. Y dice la Biblia de esta forma, el versículo 2 del capítulo 1: recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá, al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida de cautiverio y por Jerusalén. Ok, lo que está sucediendo aquí, amado, es que Nehemías le está diciendo a su hermano: oye, cuéntame acerca de nuestro pueblo. Y la razón por la que Nehemías le está preguntando eso es porque 140 años atrás el rey Nabucodonosor ataca el pueblo de los judíos y destruye todo. Literalmente, si tú has escuchado en la Biblia hablar del templo de Salomón, fue totalmente destruido, fue quemado todo. Y entonces los babilonios capturan al pueblo judío y se los llevan como esclavos a tierras babilónicas, es decir, los llevan exiliados. Y entonces lo que está sucediendo es que Nehemías pregunta: oye, ¿cómo está el pueblo? Porque el pueblo ya había regresado. Sin embargo, entonces él pregunta: oye, ¿cómo está? Porque los babilonios habían destruido absolutamente todo. Destruyeron casas, destruyeron el templo, destruyeron la muralla, destruyeron absolutamente todo. Y 50,000 judíos son los que regresan de Babilonia a Jerusalén. Y entonces Nehemías le pregunta esto a su hermano. Y el versículo 3 le responde y le dice: me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy ¿qué? Están muy mal. Los cautivos que quedaron con vida están muy mal y están pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y la puerta de la ciudad fueron quemadas. En otras palabras, lo que
lo que el hermano de Nehemías le está diciendo es que no hay muralla, no hay puertas. Y Nehemías, viviendo y trabajando tan cercano al rey, él sabe que una ciudad sin muralla, sin puertas, es una ciudad sin protección. Y al ser una ciudad sin protección, estaban totalmente expuestos contra los pueblos aledaños que constantemente estaban atacando. Era imposible reconstruir esa muralla. No había ánimo en el pueblo, no había confianza, no había plan, no había esperanza. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Qué haces cuando tú te estás dando cuenta de una situación difícil, de una situación que alguien está pasando, de una situación en la que tú dices, es que alguien debería de hacer algo, pero simplemente no sabes tú qué hacer? Simplemente no sabes por dónde empezar. Te gustaría que alguien hiciera algo, te gustaría que se hiciera algo por esa situación, pero simplemente no sabes por dónde empezar. ¿Y qué haces entonces cuando ves algo que dices, alguien tiene que hacer algo, pero tú no sabes ni cómo ayudar ni cómo empezar? ¿Y qué haces cuando ves ese algo que aparte tú dices, es que si yo lo hiciera es demasiado trabajo? Y quiero darte el día de hoy 3 principios de cómo comenzar manos a la obra. Y lo primero que vemos hacer a Nehemías, y que es lo que tú puedes terminar haciendo en algún momento de tu vida, lo primero que el día de hoy te quiero compartir, que es lo primero que puedes hacer para poner manos a la obra, y es lo primero que Nehemías hizo, lo primero que haces es sentarte a llorar. Dile a la persona que está a tu lado, siéntate a llorar. Vamos, dile. Lo primero que haces es ¿qué? Sentarte a llorar. Te sientas y dejas que sea lo que sea. Nehemías capítulo 1, mismo capítulo, versículo 4. Dice Nehemías, cuando escuché esto, ¿qué hizo? Me senté a llorar. Cuando escuché esto, me senté a llorar. Ahora, lo realmente interesante, amado, es que Nehemías no vivía cerca de Jerusalén. Los judíos, alrededor de 50,000, regresaron a Jerusalén. La ciudad está destruida, las murallas están destruidas, el pueblo está destruido, el pueblo está sin esperanza de un tema de reconstruir. Es mucho trabajo reconstruir. Pero Nehemías, cuando escucha esa noticia, no está en Jerusalén, está a una distancia considerable. Y él, cuando escucha esa noticia, ¿qué hace? Se sienta a llorar. La distancia que hay entre Jerusalén y donde estaba Nehemías son 1680 kilómetros. 1680 kilómetros. Para darte una idea, amado, para darte una idea, ¿cuánto es 1680 kilómetros? Es la distancia de aquí, de este lugar, hasta Oklahoma. Es adelante de Dallas, Texas. Es la distancia, 1680 kilómetros. Y a mí esto se me hace algo muy interesante, porque Nehemías estaba viviendo una vida cómoda. Él estaba en el palacio del rey. Él estaba sirviendo con el rey. Él vivía cómodamente en ese palacio. Él comía lo mismo que el rey, tenía que probarlo. Él tomaba lo mismo que el rey, tenía que probarlo. Él estaba probablemente en el sillón real, viendo la tele 4K. Puede ser. Viajando con el rey a donde tenía que ir, porque todo lugar donde el rey tenía que comer, ¿quién tenía que estar a un lado? Y seguramente a lo mejor pudiera haber estado Nehemías viajando con el rey, y una selfie acá de la bendición de servirle al rey, con el hashtag, ¿no? La bendición de estarle sirviendo al rey. Es decir, lo que te quiero transmitir es que Nehemías estaba en una posición cómoda.
Nehemías tenía todas las comodidades. Se encontraba a una distancia de más de 1600 kilómetros de Jerusalén. Estaba viviendo una vida cómoda. Y yo creo que a todos nos pasa, amado, a todos nos pasa ver algo que sucede a cientos de kilómetros de nosotros, ver algo, alguna desgracia que está sucediendo en algún lugar a cientos de kilómetros y que digamos, híjoles, qué situación tan difícil los voy a traer en mis oraciones. ¿O no? ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Alguien ha pasado el ver alguna situación difícil y decir, qué tremendo lo que están pasando allá, voy a estar orando por ellos? Sin embargo, amado, Nehemías podría haber dicho simplemente, wow, qué desgracia lo que me estás contando, hermano. Qué difícil situación de nuestros hermanos del pueblo judío, estaré orando por ellos. Pudo haber dicho eso Nehemías. Pero Nehemías hizo lo que no es tan fácil hacer, lo que no cualquiera estamos dispuestos a hacer. Él se sentó, se derrumbó, comenzó a llorar. Y la pregunta que te hago es, ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué situación al tú verla te provoca ese sentimiento de alguien tiene que hacer algo? Quizá niños que están sufriendo, quizá niños que no saben leer o tienen necesidades especiales, quizá niños que están recibiendo una educación antibíblica, quizá personas que están atadas a una adicción, quizá personas que están atrapadas en un mundo de pornografía y harías lo necesario para poderlos ayudar, quizá personas que no tienen dónde vivir, quizá personas de la tercera edad, no lo sé. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es ese algo que tú dices, alguien tiene que hacer algo? ¿Y qué haces cuando no puedes hacer algo? Lo primero que haces es sentarte a llorar. Di conmigo, sentarte a llorar. La segunda cosa que haces es arrodillarte para orar. La primera cosa es que nos sentamos a llorar por esa situación, porque es algo que te parte el corazón. Pero la segunda es arrodillarnos a orar. Y Nehemías en este mismo versículo 4 dice, cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Amado, si es lo suficientemente grande, si esa situación es lo suficientemente grande para que te parta el corazón y te pongas a llorar, esa situación es lo suficientemente grande para que te pongas a orar y a ayunar. Gracias por su entusiasmo. Si esa situación es lo suficientemente grande para que te parte el corazón, es lo suficientemente grande para que te pongas a orar y ayunar por esa situación. Y Nehemías clama al cielo. Versículo 5 dice, le dije, Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto, eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego, versículo 6, yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche, ¿de qué? Que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti. Reconozco que se han alejado de ti. Reconozco que ese pueblo tuyo te ha dado la espalda, lo mismo que mis antepasados y lo mismo que yo mismo. Lo que hace Nehemías es se pone a interceder por ese pueblo que está perdido. ¿Sabes algo, amado? Puede ser que no encuentres de entrada algo tan específico que te rompe el corazón. Pero ¿sabes algo? Hay un pueblo aquí de Dolores Hidalgo que Dios te ha puesto en esta ciudad, sea que hayas nacido aquí, sea que Dios nos haya traído aquí, pero hay un pueblo en esta ciudad que necesita gente que se levante a orar e interceder
porque le hemos dado la espalda a Dios. Y si mi pueblo, dice la Escritura, se humillara, traeré sanidad a esa tierra. Y vemos a Nehemías que confiesa su propio pecado y confiesa el de su pueblo. Y Nehemías dice: yo te ruego que me prestes atención a mis oraciones, a mis súplicas, que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de esta ciudad de Dolores Hidalgo. Que reconozco que tu pueblo Dolores Hidalgo, que tu pueblo Guanajuato, que tu pueblo México ha pecado contra ti, te hemos dado la espalda, no queremos saber de ti. Pero a pesar de eso, a pesar de que nuestros antepasados, a pesar de que nosotros mismos lo hemos hecho en algún momento, yo hoy te ruego para que traigas misericordia a esta tierra. Y Nehemías intercede. Y en el versículo 11 dice: yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. Y en esos días yo era el copero del rey. Nehemías está intercediendo, ora otra vez. Nehemías vuelve a orar a Dios, y esa oración refleja lo que él cree que Dios puede hacer. Esa oración refleja lo que él cree en Dios. Y él dice: tú vas a hacer ese milagro. Yo hoy soy copero, estoy a 1680 kilómetros de mi tierra natal, pero yo me acercaré al rey y le pediré para que su favor se mueva sobre ese pueblo. Y Nehemías nuevamente orar a Dios, y Nehemías hace una oración demostrando lo que él cree que el poder de Dios puede hacer. No sé si me explico. Él hace su oración de acuerdo al poder que él cree que Dios puede hacer. Y lo que yo en esta mañana te vengo a decir, amado, es que si tú solamente oras por los alimentos, si tú solamente oras para que Dios te guarde en tu salida, en tu entrada, en realidad no estás creyendo en el poder de Dios. Porque el poder de Dios puede hacer milagros. Porque el poder de Dios puede obrar a favor de esa situación que a ti te parte el corazón. Porque el poder de Dios puede obrar sobre esta ciudad. Porque el poder de Dios puede obrar sobre nuestro estado y sobre nuestro país. Pero nuestra oración se limita a orar, a dar gracias solo por los alimentos. Nuestra oración se limita a solamente: Padre, protégeme para que me vaya bien en este día. Porque nuestra oración se limita solamente en nosotros, en centrarme en mí, en que a mí me vaya bien, en que me vaya bien en el trabajo, en que tenga buenas ventas, en que a mis hijos sean cuidados, sean protegidos. Pero tu oración refleja lo que tú crees que Dios puede hacer. Tu oración refleja el poder que tú crees que Dios tiene el poder para hacer. Y Nehemías no solamente se sienta a llorar, él se arrodilla y ora y ayuna, creyendo una y otra vez que tiene un Dios de lo imposible, que tiene un Dios que su mano, que la mano poderosa de Dios se va a mover. Y Nehemías cree en ese Dios que va a hacer el milagro. Y la tercera cosa, amado, la primera cosa, te sientas a llorar. La segunda, te arrodillas a orar y ayunar. Y la tercera cosa, te levantas para actuar. Di conmigo: me levanto para actuar. Te sientas a llorar, te arrodillas para orar y te levantas para actuar. Nehemías toma la copa, va con el rey, está triste, está afligido. El rey lo nota y le pregunta a Nehemías: ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Te veo afligido, te veo triste. Capítulo 2, versículo 3. Y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste
si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Versículo 4, el rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Y en ese momento Nehemías, ¿qué hizo? Orar nuevamente. Nehemías vuelve a orar en ese momento. El rey le pregunta: ¿y qué es lo que pides? Y él hace una oración express y ora nuevamente. Y versículo 5: y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Es mucho trabajo que Nehemías vaya a reedificar los muros de Jerusalén. Sí. ¿Es larga la distancia? Sí. ¿Es largo el camino? Sí. ¿Es peligroso el camino? Eso lo vamos a ver mañana, el próximo domingo. ¿Es peligroso el camino? Sí. ¿Es cansado? Sí. ¿No será fácil? No, no será fácil. Pero ¿sabes algo? Nehemías tuvo la convicción de decir: no me puedo quedar aquí sentado. Tengo que hacer algo. Amado, a mí me impresiona porque Nehemías no estaba en Jerusalén. Nehemías estaba a una distancia, como ya te lo dije, de aquí a Oklahoma. No es una cosa de pues agarro el próximo avión y voy para allá, amigos. No es de agarro el próximo camión, mira, de aquí de Dolores, uy, salen los autobuses, vámonos. Era un trayecto largo. No iba a ser fácil, pero estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto. Y yo hoy te vengo a decir: levántate para actuar. Si tú verdaderamente crees en tu corazón que Dios tiene un propósito para tu vida, no podemos estar en nuestra comodidad. ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Va a ser fácil? Probablemente no. Jesús no prometió eso. Jesús prometió que tomáramos, que si queríamos seguirlo, tomáramos nuestra cruz, nos negáramos a nosotros mismos y lo siguiéramos. Y Jesús lo dijo: cualquiera que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de entrar en el reino de Dios. Jesús nunca prometió que sería fácil, amado. Si tú lees la vida de Pablo en el libro de los Hechos, es impresionante, amado. Es impresionante, porque él relata cómo él sabía que el Espíritu Santo le daba testimonio de que en cada ciudad habría azotes, habría prisiones, habría cautiverio. Y él dice: pero mayor es mi llamado de compartir el evangelio, porque mi vida no valdría nada, dice Pablo, si no vivo para Cristo. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quizá no sabes el cómo, quizá no sabes cuándo, quizá no sabes dónde. Solo sabes que hay algo que te parte el corazón. Solo sabes que hay algo que tú dices: alguien debería de hacer algo por esa situación. Y a veces a lo mejor has tomado hasta la mala decisión de querer pasar esa estafeta a alguien más. Es que deberían de hacer algo por esto. Es que la iglesia debería de estar haciendo algo por aquello. Es que el pastor debería de hacer algo por esto o por aquello. Pero lo que yo hoy te vengo a decir es que quizá no sabes el cómo, quizá no sabes el cuándo, quizá no sabes dónde, quizá no sabes los detalles, pero lo que sí sabes es que alguien tiene que hacer algo, y ese alguien puede ser tú. Gracias por su entusiasmo. Ese alguien puede ser tú. ¿Y qué haces cuando no puedes más? ¿Te sientes a llorar? ¿Te arrodillas a orar y ayunar? Y te levantas para actuar. Así que yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies.
No te pierdas ningún domingo de esta serie, amado, porque a través de la vida de Nehemías, yo te aseguro, Dios va a hablar grandemente a nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestra vida. Queremos tanto de ti, Señor. Anhelamos tu presencia. Que veas en nuestra vida hombres, mujeres, hijos e hijas tuyos, dispuestos a llorar por esa situación que nos quebranta el corazón, dispuestos a orar y ayunar, pero sobre todo dispuestos a pararnos y actuar. Padre, en el nombre de Jesús, trae una plena convicción a nuestra vida de que aunque quizá no va a ser fácil, tú estarás con nosotros. Que podamos como congregación, como pueblo tuyo, extender tu reino en esta ciudad. Quizá no sea fácil, pero tú estarás con nosotros. Quizás será necesario dejar a un lado nuestra comodidad en muchos momentos, pero tú estarás con nosotros. Quizás será necesario muchas veces negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, pero tú estarás con nosotros, porque eres ese Dios de milagros, porque eres ese Dios poderoso. Padre, bendigo cada vida en esta congregación, cada familia en esta congregación, y que como pueblo tuyo, como hijos tuyos, podamos alcanzar a esta ciudad. Gracias por ese terreno que nos estás permitiendo comprar, Señor. Sé que ese es el primer paso de muchos retos que nos vendrán. Sé que la compra solo es el primer paso de fe para después el reto de construir. Pero visualizamos ahí una escuela que te honre a ti, un auditorio que te honre a ti, un lugar que tu reino se establezca ahí, para poder bendecir y extender el reino en esta ciudad, Señor. Quizá no sea fácil, quizá el camino sea largo, pero si alguien tiene que hacer algo, te decimos como trigo y miel, como pueblo tuyo, como familia, que queremos ser nosotros los que estemos listos y dispuestos. Padre, te doy tantas gracias por esta congregación, Señor, porque yo sé que a través de esta serie también pondrás en el corazón de algunos iniciar algo para atender ciertas áreas de cosas que a ellos les duele. Quizás son los niños, quizás son los adolescentes, quizás son los adultos mayores, quizás son los indocumentados, quizás son las personas en adicción. Pero en el nombre de Jesús, que lo que a ti te parte el corazón, amado,
Dios lo use para exaltar el nombre del Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.